Avanzamos con más temas aquí en los medios comunitarios de Corape y vamos a saludar de inmediato a nuestro invitado de hoy y nos acompaña Gustavo Ich. Y cuéntenos acerca de este último estudio que usted ha mencionado, un estudio de opinión sobre la situación de Ecuador y las expectativas de cara a las elecciones 2025. Puede iniciar quizás compartiéndonos datos sobre la aprobación del Ejecutivo, el trabajo del presidente Daniel Noboa. ¿Qué dice la ciudadanía en estos datos que ustedes han recopilado? Bueno, hay algunos datos que son muy interesantes. Vamos tratando de ubicarlos por partes. En términos de la aprobación que la ciudadanía mantiene sobre la gestión del presidente Noboa, el estudio que se realizó entre el 6 y el 12 de este mes generó la respuesta de 39,1% de ciudadanos que todavía le apoyan al presidente o que piensan que su gestión es positiva, pero ahí estamos en todo caso hablando de que hay más del 60% de personas que ya no están en esa línea, que ya no aprueban la gestión del actual mandatario. Hay referencias e indicadores muy interesantes referidos a la credibilidad de ciertas instituciones. Las Fuerzas Armadas se mantienen como las de mayor credibilidad con cerca del 83%, la Fiscalía de la Nación con alrededor del 58 y un poquito más de por ciento, que ha sido una tarea que ha venido desde hace algunos meses consolidándose porque desde inicios del año pasado la Fiscalía tenía más bien números bastante frágiles de apoyo y de aprobación a partir de una campaña muy fuerte que se había realizado alrededor de precisamente de la gestión y los procesos implementados por esa institución. Hay un declive importante que ya es una constante en las últimas investigaciones de algunas casas encuestadoras y que coinciden con lo que IMACEN también ha indagado en relación a la credibilidad que la ciudadanía en términos generales mantiene sobre los medios de comunicación tradicionales o masivos, como a veces se les puede llamar, donde antes estos medios generaban realmente una credibilidad y un posicionamiento que estaba entre las 3, 4, 5 instituciones más con mayor aprobación. Hoy esa aprobación, como decía, es una constante hacia la baja. Hay cerca de 63, 64% de personas que ya no le tienen una absoluta confianza a los medios de comunicación, es decir, a los medios de comunicación las personas le están creyendo cada vez menos, les creen no en todo lo que dicen. Esto obedece también a la creciente hegemonía de las redes sociales que son seguidas por muchísimos ciudadanos. Y las redes sociales influyen también en los Sí. medios de comunicación masiva. Señor Ich, y aquí quería hacer una pausa porque este dato que usted nos comparte es, en este caso, muy importante y también genera diferentes preguntas, porque usted ha señalado que la población no está confiando en los medios de comunicación, pero nosotros estamos con esta información de los medios de comunicación. Entramos a redes sociales, están medios digitales informando, hay comunicación, información en muchos lugares. Tal vez esto también, esta falta de confianza de la población en los medios de comunicación, ¿cuáles son esas reflexiones también que se tiene que tener en Ecuador y en este trabajo periodístico y de los comunicadores? Lo que ocurre es que antes los medios de comunicación eran las entidades que dominaban la esfera pública, ¿no? Que determinaban cuáles eran los temas que eran los más importantes para ser tratados en la esfera pública, ¿no? Por los ciudadanos. Esas temáticas, imagínese usted, considerando la cantidad de temas en economía,
en política, en sociedad, en el frente social, lo que ocurre a nivel regional, lo que ocurre a nivel local, lo que ocurre a nivel internacional, más otros temas que son parte de la parrilla informativa, pero también de reportajes especializados o de programas de entretenimiento y de espacios en los medios impresos incluso y radiales que también generan esos espacios, es demasiado amplia, pero no tenían competencia. Ahora la competencia viene desde dos vertientes. Primero, hubo en el gobierno del presidente Rafael Correa y de alguna manera también León Febres Cordero enfrentó eventualmente a medios de comunicación, sobre todo a Ecoavisa. Hubo una tensión permanente entre ese gobierno y ese canal de televisión que era tradicionalmente el de mayor sintonía. Pero luego en el gobierno de Rafael Correa se produce ya una ruptura de esa hegemonía informativa y medios alternativos, es como Corape, por ejemplo, y abren una brecha en la que la agenda, los temas a tratarse ya no coincidían siempre y necesariamente con la agenda de los medios tradicionales, se discutían otras cosas, habían otros enfoques, habían otras vocerías, no siempre las mismas que están en los medios tradicionales, había un intercambio más abierto de lo que los ciudadanos pensaban, sentían, necesitaban, con la apuesta editorial de los medios tradicionales. Y claro, hubo también un enfrentamiento muy fuerte, el gobierno de Rafael Correa generó un fortalecimiento de los medios públicos que deberían en principio y constitucionalmente ser medios que básicamente se administren en función de los intereses de la ciudadanía, no del gobierno de turno. Pero el conflicto que se generó entre ese régimen y los medios de comunicación, la mayoría de medios de comunicación, abrió una segunda brecha, ¿no? Había entonces un grupo de medios que siempre estaban polarizando con los medios tradicionales y que venían tanto de los medios comunitarios, de los medios alternativos y en este caso de los medios públicos contra los medios privados. Y finalmente, el incremento de la hegemonía de las redes sociales hace que los ciudadanos tengamos acceso a nuevas fuentes de información, a que ya no veamos solamente las únicas fuentes de información y que decidamos a qué red social incorporarnos, a qué temática noticiosa, informativa o de opinión conectarnos, a generar opiniones y corrientes de opinión a través de lo que se viraliza en las redes sociales cuando creemos o decidimos creer o no creer lo que estamos leyendo. Este efecto es un efecto que se ha producido a lo largo de algunos años, no es una cosa que recién ha pasado, pero que cada vez es más evidente. En resumen, todos los ciudadanos que quieren ser informados tienen acceso a una variedad de medios y de fuentes, creen lo que necesitan, creer lo que eligen los medios en los cuales las noticias que les interesan, las informaciones, las opiniones que les interesan están repartidas y no siempre y necesariamente creen en lo que escuchan en radio, leen en la prensa escrita o miran en la televisión o en los medios, en las plataformas digitales de cualquier naturaleza. Ese es un fenómeno muy interesante que no solamente ha pasado aquí en el país, sino es a nivel global. Perfecto, señor Ich. Y también si vamos avanzando en algunos otros datos de este estudio de opinión pública realizado en nuestro país y también que nos cuente un poco, según la información y opiniones recabadas, también conocer cuáles son esos principales problemas que la población considera aquejan al país, estos datos que ustedes han recabado en este estudio que nos comparta. Sí, bueno, siguen siendo la inseguridad, la economía, el desempleo, la desatención al frente social, porque allí encontramos la enorme preocupación sobre lo que va a pasar con el Instituto de Seguridad Social, por ejemplo, está inmerso en medio de toda esta percepción de la ciudadanía a partir de las anunciadas reformas a las pensiones jubilares que está estructurando este régimen y que ya las había anunciado el año anterior, pero que no
no las difunde, pensamos nosotros que es porque estamos en medio de una precampaña electoral y el régimen, de hecho, está en campaña electoral desde noviembre del año 2023. Entonces, en el contexto no es prudente mencionar cuáles son los contenidos de esas reformas. Hay una enorme preocupación de sectores empresariales, de comerciantes, de industriales, de emprendedores y de ciudadanía en general, pues, en lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio y las facilidades que este país, a cuenta de la crisis económica que es supremamente grave, ¿no? Creería que la peor crisis económica que ha soportado el Ecuador, incluso es superior a lo que pasó durante la pandemia, creen y perciben de lo que esa apertura a la inversión indiscriminada de potencias extranjeras de cualquier origen, sean de China, sean de Estados Unidos, sean de otro país, de otra nación, puedan generar aquí en el país es lo que tiene que ver con las pretendidas reformas o potenciales reformas al régimen laboral, al desgaste o al control de nuestros sectores energéticos. Eso es gravísimo. Puede la gente no identificar con exactitud cuáles son los sectores energéticos, pero cuando se le pregunta sobre si le parece que es muy grave lo que ha ocurrido con los apagones, más del 90% de ciudadanos contestan positivamente y los sectores estratégicos, el sector energético forma parte de los sectores estratégicos del país. Al país le costaron 12 millones de dólares la hora los apagones. Obviamente eso impacta en la industria, impacta en la economía, impacta en la calidad de vida de los ciudadanos, impacta en el comercio, impacta en la seguridad. La apertura a la minería, la extracción minera ilegal en provincias como el Napo, que ha generado una devastación medioambiental que no se había conocido, no se había visto antes en el país, pero que curiosamente se difunde muy poco o casi no se difunde en medios de comunicación tradicionales. Lo que puede pasar en lo que tiene que ver con el transporte, que es otro sector estratégico, porque esto incluye no solamente el transporte terrestre, sino también en la aviación, porque hay, y la gente lo entiende, hay mucha negligencia, no hay inversión privada ni pública en esos sectores. Por eso es que en materia vial, que tiene que ver con el sector de transporte, que es un sector estratégico para el país, porque conduce la economía de un país, la movilización interna del país, colapsa cada vez que hay invierno, cada vez que hay inundaciones, y esa idea que empezó con el gobierno de Guillermo Lasso y que ahora se sigue manteniendo en el régimen de Noboa, de que pueden venir, de que este es un país abierto absolutamente a la firma de estos tratados de libre comercio y al manejo de sectores estratégicos donde podrían existir, si es que las hay. Sí. Señorich, sí, estamos ya culminando la entrevista, sabemos que es un estudio muy amplio, tiene varios datos para compartirnos, pero ya antes de culminar y de forma breve, por favor, también quisiéramos saber cuáles son esas expectativas que tiene la población de cara a estas elecciones 2025, ya para ir culminando. Ya, bueno, las expectativas no son positivas. Más del 60% de las personas creen que el actual gobierno es una repetición de de lo que ha pasado con anteriores regímenes, cuando inicialmente había una expectativa positiva respecto a lo que podría hacer un nuevo régimen. Ahora ya ese desencanto es mayoritario, es cercano al 66% de ciudadanos que creen que este gobierno es lo mismo. Hay un porcentaje de ciudadanos que bordea en el 40%, a los que cuando se les ha preguntado si creen que el gobierno actual tuviera más tiempo para hacer las reformas que no ha podido hacer en virtud de que es un gobierno de transición, dicen que sí, que probablemente podría hacer mayores reformas, pero cuando se les pregunta respecto a las condiciones de vida que en los actuales momentos están sufriendo, no solamente con el tema de inseguridad, los secuestros extorsivos, las vacunas, la violencia que se han incrementado, la capacidad que tienen para
alimentar a sus familias, para tener acceso a salud, a educación por parte de sus familias, son cifras sumamente preocupantes, entre las que manifiestan abiertamente que no tienen esa posibilidad y que tienen solo parcialmente esa posibilidad, superan el 60%. Piensan que actualmente el país no está protegiendo sus recursos naturales, que no hay una estrategia que defiende a su industria, que no cuida el medio ambiente y que no está protegiendo a los trabajadores. En definitiva, la situación es una situación que tiene perspectivas no muy positivas respecto a lo que podría ocurrir en las elecciones que vienen en el 25, sobre todo ancladas al hecho de que no hay todavía una candidatura fuerte, una candidatura ya establecida, una candidatura que pueda hacerle frente a la reelección del actual presidente. Perfecto, señor Ich. Le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por compartirnos algunos de estos datos de este estudio. Que tenga un excelente resto del día. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Amigos y amigas, culminamos la entrevista del día. Sigan en sintonía de la red Corape, que ya volvemos con ustedes. Hoy te compartimos el testimonio de Estefanía. En sus palabras, conoceremos posibles alternativas para no perder la fuerza cuando decidimos salir del ciclo de la violencia. Para mí fue bastante difícil salir de la relación que yo tenía con mi pareja, y uno de los motivos por los que decidí salir fue darme cuenta que mis hijas presentaban dificultades emocionales. Estefanía, la decisión que tomaste fue muy importante. Y ahora, ¿qué nos dirías a las mujeres que te estamos escuchando? Bueno, yo les diría a las mujeres que están viviendo situaciones como estas que confíen en ellas mismas, confiar en nuestra intuición, confiar en esa vocecita que nos dice que algo no está bien y que tenemos que salir. Gracias, Estefanía, por alentarnos a identificar nuestras fortalezas. Un mensaje de Aquanuna y Medicus Mundi Mediterránea con el apoyo de Generalitat Valenciana en coproducción con Corape. Campaña comunicacional Florecemos en Resistencia.